empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a ver en este caso las carátulas que quedaban pendientes, que es somatostatina, glucagón, somatostatina y grelina. La vez pasada vimos la carátula de insulina y vimos que la carátula de insulina es una carátula, bueno, es una, para estudiar su fisiología es muy amplia, ¿no? Yo creo que la carátula de insulina nos sirve como el ejemplo, el prototipo de ejemplo para estudiar el resto de las hormonas. Si ustedes, por ejemplo, estudian hormona de crecimiento, pues ¿qué le estudiamos a la hormona de crecimiento? Pues le estudiamos síntesis, estructura química, vida media, mecanismo de acción, órganos blancos, ¿no? Factores que estimulan e inhiben, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, así como lo estudiamos en insulina, estudiamos en el resto de las carátulas. Por supuesto que habrán aspectos que sean diferentes con respecto a insulina, y en relación a las otras carátulas, ¿no? A lo mejor en glucagón, en somatostatina, en grelina, no nos vamos a enfocar en fases de secreción, a lo mejor aquí no es tanto, no lo tenemos que manejar con mayor amplitud. Entonces, vamos a hablar de la hormona glucagón. El glucagón, vamos a llamarlo algo así como la antagónica de la insulina, va a ser una hormona antagónica de la insulina. Y bueno, el glucagón, así como existe el yin y el yang, así como existe el día y la noche, la luz y la oscuridad, o como ustedes quieran llamar, pues igualmente, así como tenemos una insulina que es de carácter hipoglucemiante, es decir, mete glucosa a las células para disminuir los niveles en plasma, el glucagón hace lo contrario, ¿vale? Entonces, el glucagón va a ejercer un efecto completamente contrario, o bueno, no completamente, pero sí en cierta manera, sobre todo desde el punto de vista metabólico, contrario a la insulina, ¿vale? Entonces, si el glucagón lo que va a favorecer es la salida de glucosa, sobre todo a nivel hepático, para poder incrementar los niveles de glucosa en el plasma. ¿En qué momento? Pues cuando estamos en ayuno, principalmente, cuando estamos en un periodo de ayuno. Si ustedes recuerdan la unidad número 2, en la unidad número 2 vimos dos periodos, un periodo de ayuno, un periodo postprandial. Entonces, les dijo el doctor Burgoa con mucha puntualidad que la forma en como nosotros estudiamos el metabolismo es de esta manera, ¿no? Estudiándolo viendo las vías metabólicas con base en el estado postprandial o en el estado de ayuno. Si yo me encuentro en ayuno, las primeras horas, eh, ese ayuno me va a provocar una disminución de los niveles de glucosa. Para que mi glucosa no se me vaya al piso, pues yo tengo hormonas contrarreguladoras a la insulina que me van a ayudar a aumentar esos niveles. Y el glucagón es una de ellas, ¿vale? Entonces, del glucagón como hormona, acuérdense que hay que estudiar síntesis, estructura química, vida media, mecanismos de acción, órganos blancos, efectos, así en términos muy generales, ¿no? Entonces, el glucagón es una hormona polipeptídica, es un polipéptido de 29 aminoácidos. Se sintetiza en el páncreas, particularmente en las células que están viendo aquí arriba, en las células alfa del islote pancreático, ¿vale? Así como la insulina se produce en las células beta, cuyas características es que se encuentran predominantemente en cuerpo y cola, no tienen cuerpo y cola, ¿verdad? Sino se encuentran predominantemente en cuerpo y cola, ¿vale? Bueno, las células alfa también tienen unas características similares a las células beta, ¿no? Predominan en cuerpo y cola, se ubican en la periferia del islote, a diferencia de las células beta que se localizan predominantemente en el centro. Estas células alfa se localizan particularmente en la periferia del islote, forman el 15 al 20% de la masa total de células, del porcentaje total de células del islote pancreático. O sea, en proporción son las segundas en importancia del islote, ¿no? Las primeras, las que tienen mayor porcentaje, son las células beta. Le siguen las células alfa en un porcentaje de un 15 a 20%. También algo característico es que al producir un polipéptido como el glucagón, pues van a tener un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, reticulado endoplasmático rugoso bien desarrollado, aparato de Golgi bien desarrollado, un sistema de microtúbulos igualmente bien desarrollados para llevar a cabo la exocitosis de la hormona, y gránulos de secreción ubicados en el Golgi, ¿no? ¿De qué hormona? Pues de los productos que van a producir, en este caso, glucagón y otras, ¿no? Proglucagón, entre otras. Entonces, se secreta el glucagón en las células alfa del páncreas, ¿no? Y como dice
la diapositiva mantiene los niveles de glucosa normal ante un riesgo de hipoglucemia, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ayuno. Para estudiar la biosíntesis de la hormona, la síntesis y la secreción, tenemos que entender que al ser un polipéptido todo viene de un gen, de un cromosoma. Entonces, el cromosoma que va a codificar la síntesis de glucagón es el cromosoma 2. Pues recuerden muy bien que todas las hormonas polipeptídicas, ¿no? De origen proteico, van a requerir al inicio una transcripción, ¿no? Es decir, la formación de ARN mensajero y posteriormente una traducción en la cual el ARN mensajero se une a uno de transferencia para formar un precursor inicial, que es un pre-proglucagón, ¿no? De aproximadamente 180 aminoácidos, y como dice la diapositiva, ¿no? Los primeros 20 pertenecen a esa secuencia líder, a ese péptido señal que le va dando, que va a ser la secuencia que va a indicar el camino para la formación de la hormona ya activa, ¿no? Entonces, bueno, el preproglucagón, la parte preacorense, que es la parte del péptido señal, y en el retículo endoplásmico rugoso ocurre una primera proteólisis, donde se pierde esa parte pre y nos quedamos solamente con proglucagón, el cual, por cierto, estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con el proglucagón? En el proglucagón que están viendo en color morado está compuesto por varios fragmentos. Los numeritos que se ven aquí, muchachos, representan en este caso los, los aminoácidos que integran al proglucagón. Entonces, parte de esos aminoácidos que vamos a ver aquí integran varias moléculas, por ejemplo, el polipéptido relacionado con glicentina, la hormona glucagón y estos fragmentos que son de GLP-1 y GLP-2, que bueno, en términos generales se considera como el fragmento principal del proglucagón. Fíjense muy bien qué es lo que ocurre con el proglucagón, hablando en particular en las células alfa del islote pancreático. Aquí lo vemos. Bueno, resulta que el proglucagón, cuando estamos en la célula alfa del páncreas, ¿sí? Cuando estamos en la célula alfa del islote pancreático, existe una enzima llamada convertasa 2 que va a fraccionar este proglucagón en varias partes. Entonces, una parte va a ser el polipéptido relacionado con glicentina, GRPP, un fragmento principal de glucagón, un hexapéptido de unión y la hormona activa que es el glucagón, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Sale? Resulta que este mismo proglucagón yo lo voy a producir en las células L del intestino delgado. Sin embargo, en las células L voy a tener otro tipo de enzimas, una proconvertasa 1, la cual a través de este mismo proglucagón me va a fraccionar este precursor, pero en otras partes. Entonces, me va a fraccionar de inicio, en azul lo estamos viendo, glicentina, ¿sale? Y esta glicentina posteriormente se va a fraccionar, perdón, en oxintomodulina y este polipéptido relacionado con glicentina, ¿sale? O sea, si se dan cuenta en la célula L del intestino, la convertasa 1 fracciona el proglucagón en otras moléculas diferentes, ¿sale? Glicentina por una parte, oxintomodulina, estas tienen mucho que ver con el apetito, ahorita lo vamos a ver en obesidad, y fíjense muy bien lo que se produce en la célula L, muchachos, GLP-1 y GLP-2. Sobre todo le vamos a dar énfasis al GLP-1. ¿Por qué GLP-1, muchachos? Porque esto ya lo vimos en insulina. ¿Qué es el GLP-1, Uriel? Es una incretina, es un amplificador de la liberación de insulina a nivel de la célula beta, doctor. Perfecto, muy bien, Uriel. Entonces, el GLP-1, si ustedes recordarán allá en insulina, que vimos factores que estimulan la liberación de insulina, vimos factores estimuladores directos, como la glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa, decíamos, despolariza la célula, bueno, cuando se convierte en ATP, despolariza la célula beta, cerrando los canales de potasio, abriendo los de calcio, y esto permite la entrada de calcio para poder liberar la hormona. Entonces, a esto nosotros le conocemos como despolarización de la célula beta. Bueno, resulta que existen factores amplificadores de la liberación, ¿vale? A las que les llamamos a conocer como incretinas. La principal de ellas es el GLP-1. Entonces, el GLP-1 que se produce en las células L del intestino delgado
En este caso, van a producir, a partir de un proglucagón, van a producir GLP-1, ¿sale? Entonces, el intestino delgado, a partir de un proglucagón, puede producir glucagón. Si estamos en las células L del intestino, no. Lo que se produce es GLP-1. Pero si, por ejemplo, habláramos de la célula alfa del páncreas, a partir de este proglucagón se produce glucagón, pero lo que no se produce es GLP-1. No sé si esta parte sí está quedando clara, muchachos, o genera dudas. Queda clara, profesor. Está clara, doctor. Perfecto. Entonces, me queda claro que de un precursor común que es el proglucagón, si yo estoy en las células alfa, produzco glucagón, que esta es la que vamos a señalar de forma principal. Obviamente formamos otras cosas, ¿no? Entonces, una característica fisiológica de las células alfa del páncreas es que además de producir glucagón, producen proglucagón, producen GRPP, entre otras moléculas, ¿no? Pero si estuviéramos en las células L del intestino delgado, a partir de este mismo precursor, que es el proglucagón, no se produce glucagón, sino se producen hormonas como glicentina, oxintomodulina, pero sobre todo GLP-1, GLP-2, ¿no? Aquí me centro sobre todo en el GLP-1, que es nuestra incretina, como nos decía Uriel. ¿Sale? Bueno, ¿de qué manera se va a estimular la liberación de glucagón? Pues lo va a hacer de una forma muy similar a lo que lo hace la insulina. Fíjense muy bien, muchachos. Resulta que nuestra célula alfa, que tiene unas características muy similares a la célula beta, pues resulta que también va a tener como parte de sus características para secretar la hormona, va a tener un transportador. Pero ojo, el transportador que se va a encontrar en las células alfa no va a ser un GLUT2, sino aquí vamos a encontrar un GLUT1. ¿Cuál es la diferencia entre el GLUT1 y el GLUT2? Que el GLUT2 va a ser sensible ante un aumento en la concentración de glucosa. Es decir, cuando nosotros comemos, sobre todo carbohidratos, el GLUT2 se va a activar respondiendo a esa elevación temporal de glucosa. No me acuerdo si lo comentábamos la sesión anterior, pero una elevación por arriba de 90 miligramos de cilitro activa el GLUT2. Y eso es lo que me va a hacer, lo que me va a ayudar a liberar la insulina. Porque una vez que el GLUT2 se activa, no sé si ustedes se acuerden, ¿no? Que lo dibujamos como un reguilete, ¿no? No son así en realidad, pero bueno, son parecidos a unos reguiletes, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, y esto representaba la entrada de glucosa. Bueno, una vez que ingresa la glucosa a las células, se metaboliza, se forma energía, y acuérdense que la energía es el ATP, es la molécula que cierra el canal de potasio, provoca la despolarización de la célula beta. ¿Para qué? Para que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, una vez que se abren los canales de calcio, el calcio ingresa y hace que los microtúbulos se movilicen para que los gránulos de secreción se puedan movilizar. Esto recuerden que lo vimos en las células beta del páncreas. Por eso cuando preguntaba, cuando hacía la pregunta previo a la clase, ¿qué se requiere para liberar insulina? Pues la respuesta es que se requiere de cerrar canales de potasio y abrirlos de calcio. Es decir, en pocas palabras, se requiere despolarizar la célula beta. Esa era la respuesta sencilla y concreta, muchachos. Cerrar canales de potasio, abrir canales de calcio, despolarizar la célula beta, ¿para qué? Para que se pueda liberar la insulina. De esa manera se secreta la insulina. Esos son, digamos, los requisitos, esos son los pasos para liberar insulina. Cerrar canal de potasio, abrir el de calcio, despolarizar la célula beta, abrir el de calcio, y con esto los microtúbulos se movilizan para liberar la insulina por isocitosis o miocitosis. ¿Qué pasa en las células alfa? Ahora hablando de glucagón, pues resulta que el glucagón se libera de una forma similar a como lo hace la insulina, con la diferencia de que el transportador de glucosa que se va a encontrar aquí es el GLUT1. ¿Cuál es la diferencia? Pues resulta que el GLUT1 es sensible a bajas concentraciones de glucosa, ¿sale? Entonces, los transportadores de glucosa que vimos la sesión anterior, ¿sale? Los llamados GLUTs, ya habíamos visto que el GLUT4 tiene la característica de que se expresa cuando hay presencia de insulina en órganos insulinodependientes, en órganos blancos donde actúa la insulina, y van a haber transportadores, muchachos, que van a ser sensibles
a las concentraciones de glucosa, ya sea baja o alta. Entonces, hay transportadores de alto umbral y de bajo umbral. Este transportador GLUT1, aquí quiero hacer la aclaración que aquí debería decir GLUT1, este es un transportador de bajo umbral a glucosa. ¿Qué quiere decir? Que ante unas concentraciones muy pequeñas de glucosa, este se pone a trabajar, a diferencia del GLUT2, que este es de alto umbral y se pone a trabajar cuando hay concentraciones altas de glucosa. Entonces, cuando yo tengo baja concentración de glucosa porque estoy en ayuno, porque no he comido durante 6, 8, 10 horas, mis concentraciones de glucosa bajan, muchachos. Y entonces, ¿esto que va a provocar? La baja concentración de glucosa lo va a censar este GLUT1. Y entonces, la poquita glucosa, ¿sí? Aquí está representado como en un terrón de azúcar, ¿no? Bueno, imagínense que esa es una molécula de glucosa. La poquita glucosa que yo esté detectando en el plasma, el GLUT1 lo va a detectar y va a permitir la entrada de glucosa. Esa poquita cantidad de glucosa que yo tengo, la voy a meter a las células alfa. ¿Qué es lo que le voy a hacer a la glucosa? Pues lo mismo que lo que hice con la célula beta. La metabolizo, ¿sí? La mando a glucólisis, ¿no? O sea, la transformo glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato y todos los pasos que ya se saben de la glucólisis hasta llegar a piruvato. Bueno, una vez que se forma el piruvato, este se transforma en acetilcoenzima A, lo metemos a Krebs, formamos ATP. Ya una vez que se forma ATP con la presencia de esta pequeña cantidad de glucosa, pues lo mismo. El ATP va a favorecer el cierre del canal de potasio, la despolarización de la célula alfa, la apertura del canal de calcio, y el calcio, una vez que está dentro de las células, va a permitir la movilización de los microtúbulos para que los gránulos de secreción de glucagón puedan liberarse por exocitosis y hemiocitosis. ¿Sí queda claro, muchachos, en este caso la secreción? Yo creo que si ustedes se acuerdan cómo se secreta la insulina, el glucagón va a ser prácticamente similar, con la diferencia de que el transportador que está involucrado aquí es el GLUT1. Recuerden que el GLUT1 es de bajo umbral, es decir, que se detecta cuando los niveles de glucosa son bajos. ¿Por qué ocurre de esta forma? Porque pues la célula alfa va a tener el objetivo de incrementar los niveles de glucosa. Si yo estoy en ayuno, si después de unas 6, 8, 10 horas, 12 horas no he comido, pues esos niveles de glucosa de mi plasma se van a empezar a disminuir, y para que no se me vaya al piso la glucosa, pues necesito hormonas contrarreguladoras que me ayuden a equilibrar los niveles de glucosa en el plasma, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son los factores que estimulan la secreción de glucagón? Pues el primero de ellos es el ayuno, ¿no? También aquí obviamente podríamos incluir los niveles bajos de glucosa, ¿no? La hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia que se presenta cuando estamos en periodo de ayuno, cuando no estamos comiendo. Bueno, también algunos aminoácidos, ¿no? Algunos ácidos grasos, bueno, más bien algunos aminoácidos, perdón. Los ácidos grasos no tanto, no son estimuladores, sino más bien algunos aminoácidos cuando estamos comiendo proteínas, o dieta rica en proteínas, ¿no? Sobre todo la alanina y la arginina, así como la leucina y la arginina estimulan la liberación de insulina, pues sobre todo la alanina y la arginina estimulan la liberación de glucagón. La adrenalina, muchachos, la adrenalina durante periodos de estrés, sobre todo el estímulo beta-adrenérgico, en periodos de estrés. Algo importante, muchachos, situaciones que demanden alta energía van a ser factores liberadores de glucagón, como cuáles, pues el ejercicio, que es algo fisiológico, el estrés que puede ser físico, ocasionado por una infección, por un traumatismo, por una cirugía, todos esos factores estresantes, esos factores traumatizantes, ¿no? Una fractura, van a demandar altas concentraciones de energía, ¿vale? Por ejemplo, cuando ustedes se enferman de diarrea o les da una infección respiratoria, muchas veces la infección y la fiebre provoca pérdida del apetito y eso ocasiona también que pierdan peso, pero también la pérdida de peso se debe a que ustedes están consumiendo más energía de la que normalmente consumen al no estar enfermos.
Entonces, una situación de alta demanda energética va a favorecer la liberación del glucagón, ¿vale? Es lo que conocemos como la respuesta metabólica al trauma o la respuesta metabólica al estrés, ¿vale? Entonces, infecciones, fracturas, traumatismos, quemaduras, cirugía, ¿no? El hecho de pasarle el cuchillo, el bisturí en el cuerpo, en la piel, eso es un factor que estimula el dolor y eso es un factor de estrés, ¿vale? También otros factores, bueno, si estamos hablando de estrés, no nos podemos olvidar del cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona del estrés, entonces el cortisol tiene una acción sinérgica sobre el glucagón, sobre todo desde el punto de vista metabólico. Entonces también los glucocorticoides como el cortisol son factores que estimulan la liberación de glucagón. Hormonas gastrointestinales como la gastrina, la secretina, la colecitocinina también tienen implicaciones muy similares a lo que hacen estas hormonas con la insulina. La estimulación simpática, pero también la parasimpática, la estimulación vagal, también es un factor que estimula la liberación de glucagón. Si se acuerdan, cuando vimos en anatomía, la estimulación parasimpática estimula la liberación de hormonas. Entonces, aquí no es la excepción. Y algunos fármacos como la teofilina van a estimular la liberación de glucagón. ¿Qué es lo que inhibe la liberación de glucagón? Pues lo contrario, ¿no? La hiperglucemia o las concentraciones de glucosa alta, la somatostatina por acción parácrina, ¿vale? La misma insulina, recuerden que un efecto parácrino de la insulina es inhibir la liberación de glucagón en las células alfa, ¿vale? La estimulación alfa-adrenérgica, la beta-adrenérgica estimula, la alfa-adrenérgica inhibe la secreción de glucagón, ¿vale? Entonces, estos serían, digamos, los factores principales que estimulan, que inhiben la liberación de glucagón. Por supuesto que si el ayuno me estimula, pues el comer, el periodo postprandial, pues me inhibe la liberación de glucagón, ¿no? Sobre todo si estoy comiendo carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, al final de cuentas, van a estimular la liberación de insulina, ¿no? Y esto va a inhibir la secreción. Como es una hormona, ahorita te doy la palabra, Eric. Como la hormona es una hormona polipeptídica, viaja en forma libre en el plasma por lo general, no requiere o requiere un muy bajo porcentaje de la hormona viaja unida a proteínas, realmente la mayor fracción de hormona viaja en forma libre, ¿vale? Porque al ser un polipéptido, pues tiene esa propiedad de ser hidrosoluble en el plasma. Entonces, al no viajar en unida a proteínas, sino viajar predominantemente en forma libre, pues eso va a determinar que su vida media sea cortita. ¿Cuánto es la vida media del glucagón? Unos 3 a 6 minutos, ¿no? Es el promedio, ¿no? Y la concentración en plasma oscila bueno, se determina de 75 picogramos por mililitro. Eric, ¿qué pasó? Sobre lo de los factores o controles del glucagón, había leído que existe un control neural mediado por neurotransmisores Sí, y pues, sistema, pero no especificaba muy bien cómo, sino solo decía que el sistema simpático inhibía la secreción de la insulina mediante los receptores alfa y estimulaba la de glucagón mediante los receptores beta, pero no sé cómo era el mecanismo, cómo sucedía. lo que pasa es que esa estimulación nerviosa se refiere sobre todo a la estimulación por el sistema nervioso vegetativo, ¿no? O sea, simpático y parasimpático. El parasimpático estimula hazte cuenta que si ponemos la célula aquí, esta celulita tiene receptores para adrenalina, para acetilcolina. Entonces, este, por vía de la acetilcolina, bueno, la forma en cómo se libera la hormona por medio de la acetilcolina es a través de un receptor de 7 dominios y a través de la fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C, recuerden que está muy ligada al calcio. Entonces, en el momento que la acetilcolina actúa sobre la célula alfa, va a estimular la apertura de canales de calcio. Esto, por supuesto, va a estar vinculada a la exocitosis de la hormona. Y con respecto a la acción adrenérgica, sobre todo la que es beta-adrenérgica, que es la que estimula, tiene que ver con un receptor de membrana de 7 dominios y con el AMP cíclico. Entonces, el AMP cíclico va a estimular la liberación de glucagón. La estimulación alfa 2, por el contrario, va a inhibir. Yo creo que es básicamente a lo que tú te refieres. No sé si contesté tu duda o te dejé igual.
No, sí, doctor, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Mariel, Sí, profesor. Bueno, era una pregunta. ¿La hiperlipidemia también podría ser un factor inhibidor? pues básicamente la presencia de ácidos grasos también, eso es un factor que inhibe la liberación de glucagón, ¿vale? Entonces, la hiperglucemia, los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, al final de cuentas, el cuerpo detecta la presencia de estas moléculas y de alguna forma por retroalimentación negativa, pues están inhibiendo la producción de glucagón. Entonces, podría ser también un factor que inhiba. No tanto bueno, la hiperlipidemia no tanto, sino más bien la presencia de ácidos grasos, ¿vale? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a mencionar algunos órganos blancos importantes. De los más importantes que vamos a resaltar en este momento va a ser el hígado y el tejido adiposo. Esos son los más importantes. Sin embargo, bueno, y en este caso el páncreas, en el caso particular del islote pancreático, porque acuérdense que también tiene acciones paráclinas. Pero resulta que ahora el glucagón también se le han atribuido efectos a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel digestivo, inclusive a nivel cardiovascular, muy interesantes que ahorita los vamos a estudiar. Entonces, antes de ver los órganos blancos, vamos a mencionar el mecanismo de acción de la hormona. Entonces, la hormona, al ser un polipéptido, en este caso vamos a preguntarle a Millán, Fernanda. Fernanda, ¿sí Sí, me doctor. escuchas? Sí, Si es un polipéptido, ¿dónde está localizado su receptor? en la membrana. Ok, y si tiene receptor de membrana, ¿qué tiene? No entiendo. Si una hormona ocupa receptor de membrana, Ah, segundo automáticamente, mensajero. exactamente, ocupa segundo mensajero. ¿Cuál será el segundo mensajero del glucagón? Ay, ese sí no lo recuerdo. ¿No te acuerdas del segundo mensajero del glucagón? No. Lo estás viendo en pantalla. ¿El AMP ¿El AMP qué? cíclico? El AMP cíclico, ¿verdad? El AMP cíclico. Entonces, para hablar del mecanismo de acción del glucagón, hablamos que al ser un polipéptido, ocupa un receptor de membrana. Este receptor de membrana es un receptor de 7 dominios, ¿vale? Acuérdense que los receptores de 7 dominios están asociados a proteínas G. Y el segundo mensajero, acuérdense que toda hormona que ocupe receptor de membrana ocupa segundo mensajero. En este caso es el AMP cíclico, ¿vale? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, doctor. Bueno, a ver, de los que les preguntamos, Teodoro, dinos los pasos para llevar a cabo el mecanismo de acción de AMP cíclico. Los pasos, bueno, una vez que se adhiere el glucagón al receptor de 7 dominios, estas tres proteínas esas tres proteínas, una se va a disociar y va a hacer algo con GTP, pero no recuerdo muy bien qué es lo que hace. Y después de GTP es donde ya va a salir, donde el GTP va a convertir el ATP en AMP cíclico y pues así es como va a funcionar. Lorena, ¿estás de acuerdo? Sánchez, Lorena, ¿dónde estás? Aquí, doctor, no se escuchaba, perdón. ¿Estás de acuerdo? No, A ver. porque, bueno, el mecanismo de acción para el AMP cíclico es que, bueno, primero, pues esta hormona se tiene que unir al receptor de membrana y esto va a hacer que la subunidad alfa de la proteína G, se separe y esta va a activar a la enzima adenilciclasa. Y esta a su vez va a provocar que el ATP se convierta en AMP cíclico. Y pues el AMP cíclico va a actuar como el segundo mensajero
y se van a activar una proteincinasa. No recuerdo bien cuál, bueno, creo que es la A. Y bueno, esta va a liberar su porción catalítica, que es la que va a activar a las enzimas ya en el núcleo para hacer el efecto hormonal. ¿Se acuerdan? O sea, muy bien, Lorena. Sí, pues es muy similar. Mariel, ¿qué querías preguntar o qué querías comentar? No, quería comentar el proceso, pero pues ya lo dijo mi compañera Lorena. Ok, bueno, para complementar en este caso lo que Lorena nos comentaba, ¿qué características tiene la proteíncinasa A para que se haga, se pase de inactiva, activa, que tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que esta proteíncinasa A, sí ya nos dijo Lorena, ¿no? Muy puntual. Llega la hormona, ocupa su receptor, esto hace que se separe la subunidad alfa de la proteína G para activar la adenilciclasa, lo cual va a favorecer la conversión de ATP en MP cíclico. Y una vez que el MP cíclico se forma, va a tener un efecto sobre una proteína llamada proteíncinasa A. Si estamos hablando de MP cíclico, llama proteíncinasa A. ¿Qué es lo que le va a hacer a esta proteína proteíncinasa para que de pasar a ser inactiva pase a ser activa, Ariel? Pues se supone que se tiene que desprender la parte catalítica y luego ¿De qué parte? del... Si tienes dos partes, una parte catalítica y la Y otra una parte. reguladora. Exactamente. Reguladora. Exactamente. ¿Sí? Valeria. Sí, doctor, es que yo quería mencionar eso, que las dos partes de las que se conforma es la parte reguladora y la parte catalítica, y la catalítica es la que nos va a interesar para el proceso de activación. Entonces, exactamente, una vez que se separa la parte catalítica de la reguladora, la parte catalítica me va a favorecer la activación de enzimas clave, que ahorita vamos a ver cuáles son, y también me va a servir como un factor de transcripción para la síntesis de proteínas. ¿De qué proteínas? Pues de proteínas de, por ejemplo, enzimas metabólicas, ¿no? O sea, por una parte yo las ya tengo prefabricadas, las voy a activar, y por otra parte las enzimas que tengo, que necesito, si yo voy a en un momento dado a tener actividad metabólica, pues voy a producir más enzimas clave para el metabolismo. Teodoro, ¿sí te quedó claro este mecanismo de acción? Sí, doctor, sí, lo tenía en mente, pero no lo tenía, siento que no lo tenía muy fresco, pero sí, doctor, sí lo comprendí. Repásalo muy, muy bien, porque esto es de la unidad 1, entonces repásalo, velo repasando. Para eso, acuérdense que para eso están los videos de las sesiones anteriores. Bueno, entonces, Sí, doctor, gracias. fíjense muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos biológicos? Bueno, pues, sobre todo nos vamos a enfocar a los efectos metabólicos. Fíjense muy bien, chicos. En este caso, el glucagón, al ser una hormona, hiperglucemiante, pues va a favorecer vías metabólicas que incrementen los niveles de glucosa en el plasma, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el glucagón de inicio va a ser activar la glucogenólisis a nivel hepático, muchachos. Por eso aquí, y lo resalto, a nivel hepático, ¿sale? No a nivel muscular, porque a nivel muscular, aunque sí tenemos almacenamiento de glucógeno, pero a nivel muscular hasta allá no llega el glucagón, llegan fracciones muy pequeñas de glucagón, entonces el efecto sobre el músculo va a ser muy pobre, va a ser prácticamente nulo, ¿sale? No así, por ejemplo, la adrenalina, que la adrenalina sí va a tener un efecto importante sobre el músculo. Entonces, yo sé de antemano que a nivel muscular guardo glucógeno y ese glucógeno lo puedo ocupar en un momento dado, pero no va a ser gracias al glucagón. Entonces, el glucagón va a actuar sobre el hígado, ¿para qué? Para que todo el glucógeno que tú estás guardando lo ocupes para transformarlo en glucosa 6-fosfato y como decíamos el otro día en metabolismo, ¿no? La glucosa 6-fosfato se mete a la vía de la gluconeogénesis para que finalmente se desfosforile en glucosa libre
por medio de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Esa es otra diferencia con el músculo, ¿no? Que carece de esta enzima, ¿no? Esta enzima fosfatasa. Entonces, a nivel hepático, el glucagón va a favorecer la glucogenólisis al momento de que activa la enzima glucógeno fosforilasa, enzima clave de esta vía. Entonces, todo el glucógeno que tengo aquí guardado, lo voy a utilizar, lo voy a romper en moléculas de glucosa 6-fosfato y después el hígado va a favorecer la salida de glucosa libre por acción de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esto es lo que hace el glucagón a nivel hepático, ¿vale? Pues activa la glucógeno fosforilasa, por lo tanto activa la glucogenólisis y va a inhibir lo contrario, es decir, la glucogenogénesis, es decir, el almacenamiento de glucógeno que es activado por insulina. Entonces, el glucagón va a inhibir a la enzima glucógeno sintasa y por lo tanto esto va a inhibir la formación de glucógeno, ¿sale? Eso por una parte. También el glucagón va a activar la gluconeogénesis, ¿sale? Entonces, el glucagón va a activar también la gluconeogénesis. ¿Por qué la gluconeogénesis? Porque es una vía que me va a favorecer la formación de glucosa, la cual yo voy a poder sacar a la circulación cuando estoy en periodo de ayuno, cuando tengo hipoglucemia. Entonces, igualmente, el glucagón activa la gluconeogénesis, activando las enzimas piruvato carboxilasa, fosfenol piruvato carboxicinasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Toda la vía de la gluconeogénesis que seguramente ustedes ya vieron en algunos videos del metabolismo, ¿no? Entonces, toda esta vía, si ustedes quieren ver a detalle la gluconeogénesis porque tienen dudas, cuando vean la grabación del video, les recomiendo que le pongan pausa, ¿no? Para que sigan los pasos de la gluconeogénesis, ¿no? Recuerden que la gluconeogénesis se puede llevar a cabo a partir de lactato piruvato, a partir de glicerol y aminoácidos. Bueno, entonces recuerden muy bien las enzimas clave de la gluconeogénesis. Entonces, activa la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis, es decir, la vía contraria a esta vía, ¿vale? Si yo lo que quiero es sacar glucosa, no la voy a meter, no voy a hacer la vía contraria al mismo tiempo. Recuerden que esto es fisiológicamente imposible, ¿vale? ¿Qué más va a hacer el glucagón? Pues también va a tener efectos sobre el metabolismo de los lípidos, sobre particularmente ¿qué va a hacer? Pues va a activar la lipólisis. Y recuerden que la lipólisis, la enzima clave es la lipasa sensible a hormona, ¿vale? Entonces, va a activar la lipólisis para formar ácidos grasos y glicerol. El glicerol me puede ayudar para formar glucosa a través de la gluconeogénesis y en el caso de los ácidos grasos, me los voy a llevar a beta oxidación y a cetogénesis. Recuerden que lipólisis, beta oxidación y cetogénesis van de la mano. ¿Qué es lo que se va a inhibir? Pues lo contrario, es decir, la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos, ¿vale? Entonces, el glucagón activa la lipólisis, la beta oxidación y la cetogénesis. Particularmente hablando sobre esto, por esa razón, muchachos, algunos diabéticos que ya tienen muy poca reserva de insulina, o bueno, los diabéticos tipo 1 que no producen nada de insulina, pues al no haber una hormona de contrapeso al glucagón y a las otras contrarreguladoras, pues ¿qué va a hacer el organismo? Pues va a promover catabolismo, glucagón y otras hormonas van a promover el catabolismo de los lípidos. Entonces van a estar haciendo lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis, lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis. Y en los diabéticos tipo 1 llega un punto en que al no verse frenado este proceso, ¿qué va a pasar? Pues esos cuerpos cetónicos se van a producir en exceso y me llevan a cetoacidosis diabética. O un paciente, imagínense un paciente diabético tipo 2 ya de larga evolución, cuya reserva de células beta sea muy poca y la producción de insulina sea escasa, pues también la insulina ya no va a generar un contrapeso suficiente para el glucagón. Entonces, si tú tienes un estímulo patológico para liberar glucagón, como una infección urinaria, una urosepsis, una neumonía, un COVID, el que me diga, ¿sí? Una infección que sea grave, ¿no? O una cirugía en un paciente descompensado, en un paciente descontrolado, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esto va a provocarle en el paciente estimulación de glucagón, porque acuérdense que se estimula ante el trauma, ¿verdad? Recuerden que una infección
urinaria, una infección en cualquier nivel, puede estimular la liberación de glucagón. ¿Qué va a pasar en ese paciente si tiene muy poca reserva de insulina? Pues va a estar provocando, por una parte, un exceso en el catabolismo de los lípidos, me va a llevar, estos lípidos se van a catabolizar a través de la lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis, y este paciente corre el riesgo de presentar cetoacidosis diabética. También no se nos olvide que este paciente, al no tener suficiente insulina y al tener glucagón estimulándose por esa infección, pues también la vía de la gluconeogénesis se va a favorecer. ¿Y esto qué va a provocar? Pues un incremento aún mayor de los niveles de glucosa. Esto en términos generales, muchachos, sin ver el tema, pero esto es en términos generales la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Pregunto yo, ¿cómo trato a un paciente con cetoacidosis? Fernanda, no, Ricaño. Ricaño. No sabré decirle. Ah, ¿no? Pero si lo estamos explicando. A ver, Uriel, dinos. Se les tiene que dar insulina, doctor. Claro, Y también reponer, bueno, ya entre otras cosas menos endocrinas, pues reponer líquidos por la deshidratación, porque justamente como hay hiperglucemia, aumenta la cantidad de solutos en plasma, entonces orinan más y se deshidratan. Estos son los dos principales, la insulina y la reposición de volumen. Claro, muy bien, Uriel, excelente. Por supuesto, porque al final de cuentas la hiperglucemia va a generar un estado de osmolaridad alto, entonces va a aumentar, al aumentar la glucosa como soluto, aumenta la osmolaridad y esto provoca deshidratación, un estado de deshidratación severa. Entonces, parte del tratamiento, como bien dice Uriel, es reponerle líquidos, reponerle electrolitos también, ¿verdad? O sea, no solamente son reposición hídrica, sino también es reposición hidroelectrolítica. Pero desde el punto de vista metabólico, que eso es lo que necesito que se aprendan muy bien, muchachos, porque ya se van a clínicas y van a tener pacientes con cetoacidosis. ¿Y qué van a hacer? Pues se van a quedar de brazos cruzados. No, muchachos, tenemos que hacer algo. Entonces, un paciente con este fundamento fisiológico que estamos viendo ahorita con respecto al glucagón, con eso yo ya puedo entender cómo es que un paciente puede desarrollar cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar para tratar la cetoacidosis? Pues le voy a dar una hormona que haga contrapeso a ese catabolismo lipídico. ¿Qué hormona? Pues la insulina. Fácil y sencillo. La insulina, acuérdense que activa lo contrario. Si el glucagón activa lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, la insulina hace totalmente lo contrario. Va a inhibir a la lipólisis, a la beta-oxidación, a la cetogénesis y va a favorecer la lipogénesis, esterificación de ácidos grasos. Cuando yo le administro insulina a mi paciente, estoy contrarrestando ese catabolismo lipídico y por lo tanto estoy contrarrestando la cetoacidosis. ¿Sí queda claro, muchachos, en respecto con esta situación? Vean qué tan importante es esto, muchachos, porque lo que estamos viendo ahorita desde el punto de vista fisiológico, hormonal, lo podemos integrar con una cuestión clínica. Recuerden, el glucagón y la insulina son contrarias, es la luz y la noche, es como el día y la noche, como la luz y la oscuridad, como el yin y el yang. Y ahorita vamos a ver otra hormona, que es la grelina, que también tiene su contraria, que es la leptina. Entonces, en endocrinología es en cierta manera sencillo entenderlo si lo vemos desde ese punto de vista. Uriel, ¿qué pasó? También, doctor, quería agregar que esto es súper importante, lo que mencionaba de la gluconeogénesis que promueve el glucagón, porque en el diabético justamente como entra el glucagón en escena porque no tiene insulina, entonces se hace mucha gluconeogénesis hepática, se aumenta la hiperglicemia y por eso el mecanismo de acción de la metformina, por ejemplo, es inhibir la gluconeogénesis hepática. Sí, bueno, por supuesto que algo que, bueno, en el caso de la metformina, ejerce sus efectos a través de un mecanismo muy peculiar y a través de inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria. Esto va a provocar consumo de ATP y activación de una proteincinasa específica que se llama AMP-cinasa. Esa AMP-cinasa va a inhibir las enzimas clave de la gluconeogénesis. ¿Qué tipo de insulina, qué tipo de insulina se imaginan
que podemos utilizar en este tipo de pacientes. A ver, me gustaría preguntarle a De la Rosa, a Denis. Teodoro. ¿Qué pasó, Teodoro? Sería una insulina de... Bueno, yo quería responder, doctor. No sé si me dé la palabra. Adelante, adelante. ¿Sería una insulina de acción rápida? Sí, ¿por qué se te ocurre que usemos una insulina de acción rápida y no una de acción lenta? Pues precisamente porque es una... En el caso de una cetoacidosis, pues sería precisamente porque es una urgencia, ¿no? Y tenemos que restablecer los valores metabólicos. Claro, no te vas a esperar a que le des una insulina, por ejemplo, una glargina, una insulina de acción ultralenta, ¿no? O de acción prolongada, una NPH, cuando la acción es de liberación lenta y prolongada, ¿no? Entonces, es una urgencia, tenemos que tratarlo rápido, ¿no? Entonces, la cetoacidosis diabética, al ser una urgencia, tenemos que restablecer los niveles de glucosa y los cuerpos cetónicos, porque tenemos que restablecer el metabolismo de una forma rápida, también no tan rápida, ¿verdad? Porque también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a todo a su tiempo, pero sí, efectivamente, como dice Teodoro, tenemos que actuar de forma rápida. Entonces, si yo le doy una insulina de acción lenta, ¿no? Que en lugar de tener un pico de secreción hace una meseta, pues en lo que tarda el paciente ya se quitó, ¿no? Ricardo, ¿qué pasó? Sí, yo tengo una duda igual, un poco más con respecto a farmacología. Entonces, supongamos que tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y le estamos dando incretinas como la glibenclamida o, sí, y metformina, pero si llega en estado de cetoacidosis, es que ya no está sirviendo este efecto incretina en las células beta y le tenemos que cambiar el tratamiento de insulina. No, O sea, bueno, que para siempre. no te confundas, Ricardo. Las incretinas no son glibenclamida, metformina. La glibenclamida es un fármaco que es una Sulfonilurea, sí, perdón. y la metformina es una biguanida. Sí, es biguanida. Las sulfonilureas son estimuladores son secretagogos de insulina, ¿no? En la Sí, célula beta. era la palabra que me equivoqué, sí, No, perdón. por eso. Entonces son secretagogos. Una cosa, no nos confundas. Entonces, o no te confundas, mejor dicho. Las incretinas son otra cosa, Las incretinas son otra cosa. Entonces, las incretinas son... Y los IP, ¿no? Como tal. Por eso. Ok. Las incretinas son otra cosa. Las incretinas son amplificadores de la liberación, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlas a un lado. Mientras que los secretagogos y los insulinosensibilizadores son otro tipo de fármacos. Bueno, respondiendo a tu pregunta particular, no significa que un paciente con cetoacidosis que esté con tratamiento con hipoglucemiantes orales no significa tanto que no estén haciendo efecto los fármacos. Muchas veces se deben a que el paciente no lleva a cabo un buen control, sobre todo de su alimentación, que no hace ejercicio, que no lleva a cabo una dieta. Es un paciente que generalmente está descontrolado, pero no es tanto por los fármacos. También hay que tomar en cuenta una cosa. Muchas veces los pacientes desarrollan infecciones, son blanco muy fácil de infecciones. Entonces, si el paciente tiene una infección recurrente o tiene una infección grave, eso le puede condicionar a cetoacidosis. Pero acuérdate muy bien, la cetoacidosis está relacionada a una muy baja producción de insulina. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente no es tanto que no le funcionen los fármacos. Bueno, por supuesto que si tiene una reserva de células beta muy pobre, ya muy baja, pues así le des las dosis plenas de sulfonilurea, de glibenclamida, pues no le va a servir de nada, porque pues en dónde va a actuar. Y pues igualmente, ¿de qué le va a servir que le des metformina si ya no produce, si ya no tiene una adecuada producción de insulina? Pues ya no tiene ningún sentido dárselo, ¿no? Entonces, ya a un paciente de larga evolución generalmente lo manejamos con insulina. Entonces, este tipo de pacientes que no están bien controlados, ya tienen una muy baja reserva de células beta y producción de insulina, son los que son más propensos a presentar este tipo de enfermedad, muchas veces ligada a un mal control, a un descuido por parte del paciente, por parte del propio médico también, por qué no decirlo, ¿vale? Y esto lamentablemente ocurre sobre todo cuando un paciente tipo 2
se infecta o cuando tiene algún factor de estrés. Si es un paciente, por ejemplo, que no sé, se me ocurre un paciente adulto mayor que va caminando por la calle, se tropieza, se cae y se fractura la cadera, pues sobre todo si es un paciente mal controlado, que no tiene, que a lo mejor no se está administrando insulina o que se está administrando insulina, pero cada vez que puede, cada vez que quiere, el médico no le explica, entonces es un paciente que muy probablemente te va a desarrollar una cetoacidosis diabética, aunque por lo general los pacientes con tipo 2 se desarrollan más estado hiperosmolar, más que una cetoacidosis, pero no, llega también a presentarse cetoacidosis en los tipo 2 y también en ocasiones se puede llegar a presentar un estado mixto, es decir, un estado de cetoacidosis y estado hiperosmolar entremezclado, que es, digamos, actualmente lo más frecuente que se presenta. ¿Respondí tu pregunta? Sí, 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 y ahí sí me equivoqué, yo era en secretarios y le dije incretinas. Bueno, Gracias. vale, pues. Ricardo. No, era yo que no había bajado la mano. Ah, ok, perdón. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, vamos a ver algunas otras acciones importantes de la insulina. Bueno, por supuesto hay que mencionar la acción paracrina que ejerce el glucagón, algunas otras acciones del glucagón. Por vía paracrina es importante comentar que estimula la liberación de hormonas de islote, sobre todo de insulina y somatostatina, a diferencia de la somatostatina o de la misma insulina que tienen efectos inhibitorios parácrinos. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Las acciones parácrinas del glucagón es estimular a las células beta del islote pancreático y de paso también a las células delta, ¿vale? Entonces estimula la liberación de insulina y somatostatina a nivel del islote por vía parácrina. Y otras acciones importantes que son muy interesantes es que a nivel digestivo, pues estimula el crecimiento del epitelio, ¿no? De la mucosa gastrointestinal, favorece la absorción de nutrientes, se inhibe la motilidad, favorece también, ejerce acciones sobre la secreción biliar, ¿vale? Estimulando esta misma secreción a nivel hepático, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, a nivel cerebral aumenta sustratos metabólicos que permiten el ahorro de glucosa, estimula la secreción de hormona de crecimiento. Fíjense qué efectos tan interesantes, ¿no? Así como lo vimos en insulina, ¿no? Efectos que ni nos hubiéramos imaginado que puede tener esta hormona. No siempre nos quedamos con los efectos metabólicos, pero existen otros efectos importantes. A nivel cardíaco, vean que tiene efecto inotrópico positivo, es decir, favorece una mayor fuerza de contracción cardíaca y a nivel renal aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo a nivel renal. Entonces, bueno, ya veíamos hace un rato factores que inhiben, y entre los más importantes, pues, la hiperglucemia, la insulina, la somatostatina, ¿no? La insulina por vía parácrina, secretina, los ácidos grasos, las cetonas, la estimulación alfa-adrenérgica, el GABA y algunos fármacos como la DPH, ¿no? La difenilhidrantoína, ¿vale? Y bueno, en esta tablita sobre todo se observa los efectos que tiene tanto el glucagón como las incretinas, ¿vale? Ahorita, por supuesto, nos estamos enfocando al glucagón. Vean que a nivel hepático estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, e inhibe la glucogenogénesis, la lipogénesis, esterificación de ácidos grasos, ¿no? Y vean que aquí en GLP-1, vean todo lo interesante que podemos ver con esta hormona, ¿no? Como incretina, ¿no? Estimula la liberación de insulina, sobre todo acuérdense que es de forma amplificadora de la liberación, inhibe la secreción del glucagón en forma indirecta, y algo que es importante también esto como efecto incretina, también el GLP-1 es un factor protector de las células beta, ¿sale? Aumenta la masa de células beta, inhibe la apoptosis de las células e induce su proliferación. Entonces también ejerce el GLP-1 ejerce un efecto protector a nivel de las células beta, y también se han estudiado efectos cardioprotectores. Y algo también importante con respecto a esta incretina es que inhibe el apetito, muchachos. Actualmente se utiliza como una alternativa, como un fármaco alternativo para el control de peso, pero precisamente por este efecto sobre inhibir el apetito. Entonces es muy interesante hablar del GLP-1, y bueno, de sus análogos como el liraglutide, el cimetide, el albiglutide y otros,
que van a ejercer efectos muy benéficos sobre nuestros pacientes. Eric. Sí, hablando sobre lo de la inhibición del apetito, este está dado similarmente con lo que pasa con la grelina o la leptina, que actúa en los núcleos arcuatos o en el núcleo arcuato o alguna de sus poblaciones de las células orexigénicas o una de esas. Sí, claro, sí, sí, de hecho, el efecto del GLP-1 es precisamente similar a lo que ejerce, por ejemplo, la leptina o la insulina, ¿no? O sea, parte de de esos factores periféricos, parte de esos factores periféricos que te inhiben el apetito y te promueven la saciedad, actúan de una forma similar. Es decir, actúan a nivel del núcleo arqueado, a nivel del núcleo ventromedial y centrolateral del hipotálamo, para, por una parte, inhibir el apetito a través de inhibir el núcleo centrolateral y la actividad del neuropéptido Y y de la proteína RA-GOUTI, y por otra parte, te estimulan la saciedad al estimular el núcleo ventromedial y la actividad de la propia melanocortina y del CAR, que es el transductor activador de cocaína y anfetaminas, que bueno, eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos obesidad, síndrome metabólico y el control del apetito. ¿Sí contesté a tu pregunta? Sí, pero me acaba de surgir otra duda súper rápida. Entonces, ¿en qué casos específicos se daría eso? Porque ya hay, pues en este caso, la leptina o la grelina que están técnicamente hechas para eso mismo, en el control del apetito. ¿Se dan al mismo tiempo o en qué casos específicos se da esta acción? Pues se da cuando, obviamente, si tú en un momento dado estás comiendo, en el momento que el estómago detecta presencia de bolo y, bueno, hace toda su acción, pues en el momento que las paredes del estómago se extienden, esto genera una señal a nivel hipotalámico para que se libere leptina, y esa leptina va a ejercer efectos sobre el hipotálamo. Pero además, acuérdate que al momento que tú comes, liberas incretinas, LP1, ¿vale? Péptido inhibidor gástrico, que también estamos viendo ahí. Entonces, estas incretinas que tú estás liberando van a también a ejercer efectos a nivel hipotalámico para que cuando tú estés comiendo empiecen a promover la saciedad. ¿Por qué? Porque estás detectando, acuérdate que estas hormonas se liberan cuando tú comes. Entonces, en el momento que tú estás comiendo, inmediatamente se liberan y actúan a nivel hipotalámico para ejercer saciedad. Por supuesto que una persona que tiene, por ejemplo, resistencia a la leptina, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la resistencia a la leptina va a originar que no se promueva la actividad de estas neuronas que promueven la saciedad, ¿vale? O sea, tú a pesar de que estás comiendo y tú a pesar de que tienes el estómago lleno, se va a liberar leptina, pero la leptina al momento que actúa a nivel hipotalámico, pues no va a poder en un momento dado actuar de manera adecuada. Entonces vas a tener efectos orexigénicos, van a actuar las hormonas que promuevan el apetito, van a tener mayor actividad y la principal que estimula la saciedad, que es la leptina, no va a ejercer ese efecto contrario. Lamentablemente, las hormonas que también promueven la saciedad, otras como la insulina, el polipéptido pancreático, el mismo GLP-1, no van a tener la misma fuerza de estimular la saciedad como si lo hace la leptina. ¿Contesté la pregunta? Sí, doctor, ya muchísimo mejor. Gracias. No hay de qué. Bueno, vamos a continuar con las otras carátulas para darle velocidad al asunto. Vamos a ver sobre somatostatina y grelina. Bueno, básicamente estas hormonas que son pancreáticas, aunque una de ellas es más bien liberada a nivel gástrico, sobre todo. Pero bueno, vamos a hablar de la somatostatina y como dice ahí la transparencia, le llamamos la gran inhibitoria, ¿no? Bueno, la función principal de esta hormona va a ser ampliar el periodo durante el cual se van a asimilar los nutrimentos hacia la sangre, ¿no? Y bueno, básicamente se llama somatostatina porque se le atribuyó a esta hormona como una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Cuando se descubrió por primera vez, se descubrió que principalmente tenía este efecto inhibidor. Como toda hormona, tiene una estructura química, ¿sí? En este caso está compuesta por un polipéptido de 14 aminoácidos, ¿vale? Unidos por un puente disulfuro,
y este va a ser producido en las células delta del islote pancreático. Aunque si bien es cierto, hay una isoforma de la somatostatina que es la de 28 aminoácidos, la de 14 aminoácidos es la que nosotros vamos a estudiar porque es la que se va a liberar en las células delta del islote pancreático. La somatostatina 28 sobre todo se libera a nivel del tubo digestivo. Entonces hay varias isoformas, como dice ahí la pantalla. Entonces, para la biosíntesis de la hormona, pues igualmente, como es un polipéptido, se requiere se requiere de activar el gen específico que es el cromosoma 3, y acuérdense que al activarse este gen, pues se va a activar la transcripción, la traducción y la síntesis de la preprohormona, ¿no? En este caso la prepro, somatostatina, la cual está compuesta de 110 aminoácidos que a la postre va a perder su secuencia líder en una primer proteólisis, la cual va a originar prosomatostatina de 28 aminoácidos y posteriormente esta prosomatostatina va a perder la parte pro para transformarla en somatostatina. Entonces, esta prosomatostatina es a la que nosotros le conocemos como la somatostatina de 28 aminoácidos y esta es la que se va a liberar en el tubo digestivo, mientras que la somatostatina 14, que es digamos, la hormona activa, es la que se va a liberar en las células delta del páncreas, ¿sale? Entonces, en las neuronas, en las células D gástricas, ¿no? De la glándula gástrica, acuérdense que la glándula gástrica tiene células D, tiene células G, tiene células D y tiene células SL. Pues bueno, particularmente las células de la glándula gástrica van a producir somatostatina de 14 aminoácidos, ¿vale? Mientras que la somatostatina de 28 aminoácidos, sobre todo, es la que se produce a nivel del intestino, ¿vale? A nivel intestinal. Y bueno, va a ser más potente en la inhibición de hormona de crecimiento de insulina, este tipo de isoforma, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los factores que estimulan la liberación de somatostatina? Ahí están en la pantalla, pero en pocas palabras, son los mismos que tiene insulina. Así de simple. Es decir, relacionados con la ingestión de alimentos, ¿no? El aumento de la glucemia, aminoácidos, arginina, leucinas, los grasos, alanina, hormonas gastrointestinales como el GLP-1, la secretina, la colecistocinina, la gastrina, el glucagón, la acetilcolina por estimulación vagal. Todos los factores que estimulen la liberación de insulina van a ser prácticamente los mismos que estimulan la somatostatina. Si ustedes recuerdan los factores que estimulan, y que fue una pregunta que hicimos previo en clase, si ustedes recuerdan los factores que estimulan la liberación de insulina, pues se van a acordar de los de somatostatina, porque son los mismos. Y lo mismo con respecto a factores que inhiben. Las concentraciones plasmáticas de esta hormona varían, en este caso llegan a ser hasta 80 picogramos por mililitro, y la vida media igualmente es corta, es de 3 minutos, no es grande, no es tan amplia la vida media, ¿no? Por ser una proteína. Bueno, los órganos blancos pues, es a nivel hipotalámico, como inhibidor de la hormona de crecimiento, otras áreas del sistema nervioso, páncreas y sistema digestivo. El mecanismo de acción va a ser de igual manera a través del receptor de membrana y acoplado a proteínas G, y el segundo mensajero que vamos a estudiar aquí es el de el AMP cíclico, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo del sitio blanco que estemos hablando, de las células blanco, pues vamos a hablar de receptores de somatostatina. Estos se conocen como SSTR y, bueno, dependiendo del órgano blanco, los vamos a clasificar del 1 al 5. SST significa somatostatina y R significa receptor. Entonces, receptor de somatostatina tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y pues dependiendo del sitio donde vaya a actuar la somatostatina, va a ser el tipo de receptor, ¿no? Puede ser tipo 2, tipo 1, tipo 5, tipo 4, etc. Bueno, ¿cuáles son las acciones biológicas generales a nivel endocrino o desde el punto de vista endocrino? Pues como decía la diapositiva, es anterior, es una inhibitoria por excelencia, es la reina de las inhibitorias. Entonces, a nivel hipotalámico se le llama de esta forma porque es la principal inhibidora de la hormona de crecimiento, pero también es inhibidora de otras hormonas a nivel de la adenohipófisis, como la TSH, la ACTH también en ocasiones. A nivel del páncreas exócrino, va a inhibir
la secreción de bicarbonato, va a inhibir la producción y la liberación de enzimas digestivas, va a disminuir la motilidad intestinal, el flujo sanguíneo esplácnico, ¿no? El flujo sanguíneo visceral, va a inhibir en este caso va a reducir, va a provocar vasoconstricción a nivel arterial, esto va a reducir el flujo sanguíneo visceral, también a nivel venoso va a provocar vasoconstricción, esto va a permitir o va a inhibir la absorción de nutrimentos. Sobre todo esta vasoconstricción a nivel visceral, muchachos, va a ser importante. Esta vasoconstricción del sistema venoso visceral del tubo digestivo va a ser muy importante porque van a existir casos, muchachos, van a existir casos de pacientes con hipertensión portal, y esta hipertensión portal está muy estrechamente relacionada a varices esofágicas en pacientes que son, por ejemplo, que tienen cirrosis, que tienen insuficiencia hepática. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen varices esofágicas sangran, tienen sangrados de tubo digestivo que compromete su vida. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque resulta que nosotros podemos utilizar somatostatina, análogos de somatostatina, como el oxperótide, por ejemplo, que pueden ejercer un efecto vasoconstrictor sobre la vascularización del esófago. Y esto es muy importante porque gracias a esta medida nosotros podemos controlar el sangrado de tubo digestivo de un paciente con varices esofágicas. Vean qué interesante es esto, ¿no? Y no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver con endocrino, pero pues estamos ahí vinculando de cuestiones de casos clínicos reales, ¿no? De urgencias, ¿no? De gastroenterología, por ejemplo. También la somatostatina regula la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, inhibe la secreción de gastrina, de histamina, ¿no? Que son los secretagogos del ácido clorhídrico en la célula parietal. Y bueno, principalmente el efecto parácrino de la somatostatina es inhibir la secreción de las hormonas del islote pancreático, ¿no? De las células del islote, ¿no? Es decir, inhibe la secreción de glucagón en la célula alfa, la de insulina en la célula beta, la de polipéptido pancreático en la célula F o PP, y hasta inhibe su propia secreción. O sea, es tan inhibitoria que hasta se inhibe a sí misma, ¿no? Se inhibe por vía autocrina a sí misma. Factores que inhiben la secreción de somatostatina son los ácidos grasos, agonistas alfa-adrenérgicos, galanina, somatostatina, entre otros. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, doctor. Muy bien. Pues ya nos pasamos a la siguiente y última hormona que es de las carátulas, que es la grelina. La grelina básicamente se considera la principal hormona del hambre, así como la leptina es la principal hormona de la saciedad, y lo mismo, ¿no? O sea, así como existe insulina, glucagón, día y noche, yin y yang y todo lo que ya hemos dicho, pues igual, grelina y leptina generalmente van a estar actuando de una forma equilibrada, pero teniendo efectos contrarios uno del otro, ¿no? Entonces, hablando particularmente de la grelina, que es la hormona del hambre, pues como dice la diapositiva, es una hormona orexigénica, es decir, una hormona que promueve el apetito, ¿no? Se produce en respuesta al hambre y a la inanición. Durante el ayuno o en estados energéticos insuficientes, eleva sus niveles en sangre, ¿sale? Y cuando nosotros comemos, recupera los niveles a niveles basales, a los niveles más bajos, ¿no? Y algo muy interesante con respecto a la grelina es que su nombre se debe, GH-relina, se debe a que se descubrió de inicio como un ligando, como una hormona endógena, secretagoga de hormona del crecimiento, ¿sale? Se descubrió de inicio como uno de los factores secretagogos estimuladores de la hormona del crecimiento, ¿sale? Pero bueno, y que bueno, tiene un efecto independiente sobre esta hormona, así como todas las hormonas polipéptidas. Bueno, en este caso es un polipéptido de 28 aminoácidos. En este caso, su gen que codifica esta hormona es el cromosoma 17, y como toda hormona polipeptídica, pues requiere de transcripción, traducción, síntesis de preprohormona, en este caso una preprogrelina, que de inicio, bueno, tenemos un precursor inicial de 110 aminoácidos, el cual sufre una primer proteólisis para liberar progrelina, y luego esta progrelina se fracciona en
grelina de 28 aminoácidos y a partir también de esta fracción de progrelina se obtiene una molécula llamada ovestatina. Esta hormona, algo interesante es que se libera en forma pulsátil, variando los picos de secreción durante el día. Y bueno, sobre todo sus valores se incrementan antes de comenzar a comer, ¿vale? Algo muy importante, muchachos, es que esta hormona, si bien es cierto que se libera en las células épsilon del islote pancreático, es realmente muy poca la fracción de grelina, un poco porcentaje la que proviene de estas células. La mayor parte de la grelina plasmática proviene del estómago, muchachos, ¿vale? Y bueno, en este caso, personas que tienen, en este caso, obesidad o que tienen ya deterioro en el llenado gástrico, sobre todo personas que tienen precisamente este problema, muchas veces también se deteriora la función de la grelina en las células E del estómago. Por ahí escuché en alguna de los videos que ustedes hicieron para su actividad de exposición que se liberan en las células X. Bueno, no son las X, son más bien las células E, así como las células épsilon del islote, también en la glándula gástrica encontramos unas células E, ¿vale? Así como las células D que producen somatostatina, las células C producen grelina. Eric. Hablando un poco más acerca de eso, bueno, usted ya había mencionado que pues, tenemos el núcleo arcuato. ¿Hay enfermedades específicas o la diabetes hace que falle directamente en algunos momentos ese núcleo? ¿O básicamente fallan, como usted ya está mencionando, la grelina, la leptina y todo eso? Lo que pasa es que a nivel gástrico, mira, tu pregunta es muy interesante, y podríamos utilizarla para hablar como unas 3 horas de esto, pero bueno, no tenemos obviamente el tiempo. En términos generales, cuando nosotros cuando los pacientes presentan sobrepeso u obesidad, esto condiciona que el llenado gástrico se vea afectado, se vea alterado, y esto también va a alterar los sensores hormonales o los sitios hormonales de liberación, por ejemplo, de grelina, ¿sale? Entonces, una persona que está acostumbrada a comer mucho, que tiene sobrepeso y obesidad, va a tener alteraciones en su llenado gástrico. Entonces, al principio, a lo mejor, si se come una pieza de pollo, por ejemplo, una pierna de pollo, al principio se llena, pero conforme va aumentando su ingesta, al rato ya no lo llena una pieza, ¿no? Sino a lo mejor en lugar de echarse la pierna, se echa la pierna y mucho, y al rato viene la pechuga y las alitas, y al rato el pollo entero. Pero eso a qué se debe? Se debe a que él empieza a acostumbrar a su organismo a que su llenado sea cada vez mayor, ¿vale? Se empieza el estómago, las células musculares del estómago empiezan a acostumbrarse a llenarse con mayor cantidad. Y esto va a provocar entonces que la grelina, al momento de que se estira a las paredes del estómago, ya no se libere con tanta facilidad. Hay un deterioro también en esa sensibilidad de esas células para liberar grelina. Eso por una parte, pero también recuerda que la leptina tiene un papel importante porque a pesar de que sí se está liberando leptina, ocurre algo muy similar a lo que ocurre con la resistencia a la insulina. A nivel del receptor ocurre una señalización deficiente o ocurre una resistencia a nivel postreceptor sobre la acción de la leptina. Se dice, hay una teoría en la que se piensa que el receptor de leptina es el que se ve afectado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el receptor de leptina se invierte de posición y esto provoca que ya no se lleve a cabo la acción de la leptina a nivel hipotalámico. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, ya, muchísimas gracias. No hay de qué. Valeria. Sí, doctor, es que ahorita que estaba respondiendo a la pregunta de mi compañero Eric respecto al llenado en las personas que pues comen bastante, me surgió la duda. En algún momento que yo estuve investigando mi tema de aquí de endocrino, me encontré con artículos que
Ay, es que no sé todavía muy bien cómo decirlo. El punto es que las personas que se mantenían obesas comen muy poco en comparativa con una persona que es más delgada. ¿Esto tiene que ver con lo que estamos viendo o me fui hacia otra línea con mi pregunta? No, de hecho estás en lo correcto. Resulta que una persona que tiene sobrepeso u obesidad tiende a comer más. A pesar de que el tejido adiposo produce leptina, aquí el problema de la leptina es que no actúa a nivel del órgano blanco. Entonces, esto genera un desbalance en la regulación del apetito y la saciedad. Y esto pues, impide, por una parte, que las neuronas que activan la saciedad no estén actuando de manera adecuada, y por otra parte, también la grelina en un momento dado se va a estar liberando acá de una forma mucho más acentuada, ¿no? Entonces va a haber una mayor acentuación en la actividad de las neuronas que estimulen el apetito, ¿no? Neuropéptido Y, CART, ¿no? También tiene mucho que ver las orexinas A y B y todo eso, ¿no? Entonces, pues básicamente eso en la obesidad o en el sobrepeso se ve alterado, ¿no? Pues uno pensaría, bueno, si ya tiene obesidad, pues en teoría ya no debería de comer tanto, pero la realidad es que no, la realidad es que sí hay resistencia a la leptina y hay un fallo en el llenado gástrico que ocasiona un aumento en la producción de grelina. Eric, Sí, esta ya es mi última pregunta. Ahí aparece factores que estimulan la anorexia nerviosa. ¿Hay un tratamiento similar que ataque básicamente la saciedad o el hambre con personas con trastornos alimenticios? Eh, fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, pero a la fecha no hay en un momento dado actualmente eh, un tratamiento. Si hay tratamiento, o bueno, había tratamiento para, para promover la saciedad, pero para promover el apetito, pues no hay como tal. Se dice que bueno, probablemente algunos antidepresivos, algunos fármacos que se utilizan sobre todo para el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas, bueno, algunos antipsicóticos también pueden ayudar un poquito, el haloperidol, pueden promover el apetito, pero no son específicamente para esta enfermedad. O sea, la anorexia nerviosa, por ejemplo, hay que tratarla desde un punto de vista multidisciplinario. Pero si hablamos de la saciedad, sí hay fármacos que se han destinado para inhibir a nivel central la saciedad. En su momento salió la sibutramina, que bueno, fue el boom, porque fue un fármaco que se asemejaba mucho a las metanfetaminas, y bueno, este fármaco estimulaba la actividad del CARP y de la propia melanocortina en forma indirecta, pero lamentablemente la sibutramina bueno, fue el boom en el año 2005, 2006, pero fue perdiendo fuerza, y esto se debió a que generaba muchos efectos adversos a nivel central. Es decir, además de que promovía la saciedad, promovía otros efectos adversos no muy, muy agradables, ¿no? Provocaba ansiedad, agitación, despertaba en ocasiones trastornos de esquizofrenia, paranoias, etcétera. Entonces, se descartó su uso por los efectos, por el riesgo más sobre el beneficio. Actualmente hay un fármaco que se llama fentermina. La fentermina también tiene químicamente tiene una acción muy similar a las metanfetaminas. Entonces también la fentermina se usa mucho para tratar trastornos de la alimentación, pero que tienen que ver con el exceso de comer, ¿no? Para personas para control de peso, hay ocasiones que también algunos médicos ocupan fentermina para que las personas tengan mayor saciedad. ¿Tienen efectos? Sí, sí lo tienen, porque al final de cuentas es un fármaco que actúa a nivel central. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, doctor. Muchísimas gracias. No hay de qué. Miguel, Era referente a esos fármacos que comentó bueno, que no hay como tal algunos que ayuden a la liberación de leptina, pero yo lo que había leído en algunos estudios
que se han hecho para estos trastornos como de anorexia como tal y anorexia nerviosa, que hay una conexión, digamos, entre los cannabinoides, que son el THC, que hacen que hay una liberación, digamos, en este circuito de leptina, y pues se libera a mayor escala, y por eso puede, digamos, una alternativa de tratamiento para, digamos, para la anorexia. Pero pues como es ilegal, pues todavía no hay más investigaciones, y pues tampoco está como muy permitido ahorita. Sí, exactamente, ¿no? O sea, bueno, pues, ustedes saben en dónde se, bueno, si no lo saben, pues aquí lo comentamos, sin ningún tapujo, ¿no? Bueno, el THC es una sustancia que se encuentra en la marihuana, ¿no? Por eso aquellos que fuman esta sustancia, pues a veces inclusive les llega a dar más hambre, ¿no? Es porque efectivamente, ¿no? Promueve el apetito, pero lamentablemente al ser una molécula al momento ilegal, a menos que se purifique y a menos que se le retiren todos los efectos adversos que tiene actualmente, ¿no? A lo mejor crear algún análogo, crear algún fármaco que tenga como base química el THC, pero bueno, a la fecha no lo hay, y como tú bien dices, el THC pues, es ilegal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Gracias. Bueno. Yo tengo una, pero... Ay, perdón. Sí, adelante. Yo tengo una, pero no sé si la vaya a responder más adelante. Había leído, bueno, parte de lo que ya mencionaron varios de mis compañeros, que servía la grelina como factor protector contra depresión y contra este tipo de enfermedades, estimulando al alimento. Mi duda estaría encaminada en qué situaciones falla este mecanismo de compensación para que la persona no entre en depresión, o como de protección a la depresión, para que se deje de secretar la grelina y la persona entre ahora en anorexia por depresión. No sé si me doy a entender. Pues voy a tratar de ordenar un poquito lo que estás comentando, porque sí está, es muy interesante tu pregunta, pero sí necesitamos organizar, ¿no? Bueno, mira, parte de los factores que estimulan la liberación de grelina, pues no solamente son factores medioambientales, como dice la diapositiva, ¿no? Bueno, también metabólicos, ¿no? El balance energético negativo, el ayuno, el hambre, la anorexia nerviosa y la cacaxia, sino también estas hormonas se liberan ante estímulos neurológicos. Recuerden que las glándulas endócrinas están están muy inervadas. ¿Por qué? Porque reciben finalmente control. Su liberación también depende mucho del sistema nervioso. Entonces, parte de esa regulación pues está dada por el nervio vago, por el simpático y por otros neurotransmisores, ¿no? En este caso, serotonina, dopamina, etc., ¿no? Entonces, parte de los efectos, parte de esa liberación está dada por estos neurotransmisores, serotonina, dopamina. Entonces, se dice que la dopamina es un factor que estimula la liberación de grelina. Cuando tú tienes, mientras que la serotonina, por el contrario, llega inclusive a inhibirla. Esto es importante, sí, porque al final de cuentas, acuérdate que la dopamina es un neurotransmisor que está vinculado a la felicidad, y la serotonina es lo contrario, ¿no? Como que es el que más bien está vinculado a la tristeza, a la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance en estos neurotransmisores, dopamina, serotonina, puedes tener este problema. Entonces, cuando hay depresión, cuando una persona padece de depresión, pues generalmente los niveles de dopamina van a ser menores, y esto va a ocasionar que los niveles de grelina sean menores. Por esa razón, estas personas llegan a presentar no solamente depresión, sino se pueden acompañar de anorexia. ¿Ocurre siempre? No ocurre en todos los casos. Hay casos en donde los niveles de dopamina se conservan a pesar de que existe depresión, y eso al final de cuentas hace que no tengan este factor agregado, ¿no? Esta anorexia. Por esa razón se dice que una persona con depresión que come es un factor de buen pronóstico. Y eso es muy importante, porque una persona
si tengo yo un paciente que presenta distimia, depresión, ¿no? Distimia, que es depresión ya crónica, ¿no? O una franca depresión, pero mi paciente no ha dejado de comer, ese paciente tiene un buen pronóstico, sobre todo para un tratamiento farmacológico. En cambio, una persona que tenga depresión crónica, pero que además haya dejado de comer, y pues ahí vamos a enfrentarnos a un problema serio, porque muy probablemente el tratamiento farmacológico va a ser va a tener mayores dificultades que aquel que come. No sé si respondí a tu pregunta. Perfectamente, doctor. Gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, la vida media de la hormona es de 30 minutos de la grelina. El mecanismo de acción, doctores, es igualmente de receptor de membrana, al ser un polipéptido, y al ser de receptor de membrana tiene el segundo mensajero, el cual, bueno, el receptor está asociado a proteínas G, y el segundo mensajero de la grelina es el AMP cíclico, aunque también se ha estudiado que en algunos órganos blancos puede también estimular al calcio y a la fosfolipasa C. Los órganos blancos principales de la grelina, pues es el páncreas a nivel hipotalámico, hipófisis, sobre todo como factor secretagogo de hormona de crecimiento, pero también a nivel tiroideo, a nivel del vaso, a nivel intestinal, a nivel de suprarrenales, a nivel de los adipocitos, a nivel miocárdico y a nivel de las células endoteliales. A mí me gustaría sobre todo destacar el efecto a nivel hipotalámico, sobre todo al promover el apetito. Entonces, vemos ahí en la diapositiva que las acciones generales de la grelina a nivel cerebral, sobre todo a nivel hipotalámico, pues es estimular el apetito, al estimular la actividad del neuropéptido Y, de la proteína RAGouti. También a nivel cerebral estimula algunas funciones mentales superiores, como promover la memoria y la cognición. Es un factor regulador del dolor, del estrés, de la impulsividad. A nivel de la glándula, a nivel de la adenohipófisis, es un factor secretagogo de la hormona de crecimiento, de ahí su nombre grelina, GH-relina, pero también es un factor secretagogo de prolactina y de ACTH. Esto con los que hicieron la exposición de prolactina, vi su presentación y me acuerdo muy bien que lo agregaron. Entonces también es un factor estimulador de la liberación de prolactina. A nivel gástrico, promueve la motilidad intestinal, promueve la secreción de ácido clorhídrico, tiene efectos sobre el sistema inmune, ¿no? Sobre la proliferación y la supervivencia celular, y a nivel del tejido del hígado, tejido adiposo, promueve la gluconeogénesis, es decir, la producción hepática de glucosa. A nivel de tejido adiposo blanco, pues favorece la acumulación de lípidos, disminuye la termogénesis a nivel del tejido marrón. A nivel óseo, promueve la diferenciación de osteoblastos, un aumento en la masa ósea, es decir, tiene un efecto mineralizante, ¿no? Y promueve la síntesis de matriz ósea para mantener una adecuada tanto mineralización como material óseo, ¿no? Tejido óseo. A nivel cardiovascular tiene funciones sobre todo promotoras de la función cardíaca, sobre todo inotrópica y cronotrópica, y también tiene un efecto de disminución de la presión arterial. Y bueno, pues al final de cuentas también la grelina tiene efectos sobre el islote pancreático. Este es al que yo le llamo el triángulo amoroso del islote pancreático, ¿no? Del islote de Langerhans. Entonces, vemos que aquí el glucagón estimula la síntesis de insulina y de paso también la de somatostatina. La insulina inhibe al glucagón y la somatostatina inhibe a ambas, ¿no? Y también se inhibe a sí misma. Entonces, la grelina va a tener un efecto sobre todo a nivel parácrino. Si habláramos del islote pancreático y de la célula épsilon, la grelina, desde el punto de vista parácrino, va a favorecer la síntesis de somatostatina y esto a su vez va a favorecer, bueno, va a inhibir por supuesto la síntesis y liberación de glucagón y de insulina, ¿vale? Factores que inhiben la secreción de glucagón, pues así como el balance energético negativo lo estimula, pues un balance energético positivo lo va a inhibir. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, ¿no? En el periodo postprandial, cuando hay hiperglucemia, cuando hay hiperinsulinemia, y ojo, en la obesidad extrema, generalmente este es un factor que inhibe la liberación de grelina, aunque ojo, el paciente sigue comiendo, pero es por resistencia a la leptina, no es tanto por grelina. Entonces, allá hay un balance tanto de grelina y leptina como a nivel central, a nivel hipotalámico, ¿sale?
Y bueno, el efecto incretínico, ya finalmente para cerrar la sesión de hoy, tras la ingesta de alimentos, las células C van a liberar GLP-1. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que a nivel del páncreas, muchachos, estas hormonas viajen al páncreas. ¿Para qué? Para que en este caso aumente la liberación de insulina por parte de la célula beta, ¿sale? Dependiente de glucosa, es decir, un efecto amplificador, eso le llamamos efecto incretina. Pero aparte del GLP-1, muchachos, fíjense muy bien qué interesante. El GLP-1 va a inhibir la producción, la secreción postprandial de glucagón en las células alfa. A nivel gástrico va a ayudar a regular el vaciamiento gástrico, ¿sale? Va a disminuir, va a tender a tener un efecto en la disminución del vaciamiento. Esto va a propiciar una mayor sensación de plenitud. Por esa razón también en parte se ocupan las incretinas para el tratamiento del control de peso. A nivel cerebral, vean, promueve la saciedad y reduce el apetito. A nivel hepático, promueven disminuciones, la disminución del glucagón produce una menor producción de glucosa hepática, y por lo tanto este hígado, en lugar de estar promoviendo la liberación de glucosa a través de la gluconeogénesis y glucogenólisis, pues va a mantener los niveles de glucosa en estado normal. Y ya si habláramos de otros efectos muy importantes y muy interesantes a nivel miocárdico, aquí no lo ponemos, pero a nivel miocárdico tiene un efecto cardioprotector. También acuérdense que el efecto protector de la célula beta, al promover la proliferación de células y al inhibir la apoptosis de las mismas. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto ya no lo vamos a compartir. Entonces, bueno, no sé si existe alguna duda. Guzmán, ¿tienes la mano levantada? Ay, discúlpeme, doctor, me olvidé bajarla de la participación pasada. No te preocupes. ¿Alguien que tenga alguna duda en este momento? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien, ninguna Por el duda. momento sí, doctor. Muy bien. Pues, ¿les parece bien si cerramos la sesión del día de hoy? Sí, estoy de acuerdo, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos en este caso a darle